El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Soy tu arzobispo, Rafael Romo Muñoz. Te bendigo y que Dios llene tu corazón. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Permítanme de verdad saludarlos en este día, ya exactamente las 12 de la noche de este nuevo día, ya martes de este día que nos regala el Señor, y a todos los que nos acompañan en estas horas de programación. A nombre de Padre Jeff, hoy me siento muy privilegiado de poder compartir con ustedes la formación aquí en nuestro programa Neumatología. De manera especial, un cordial saludo a todos los que nos siguen a estas horas de la noche, y sobre todo aquí en nuestra ciudad de Tijuana, en Rosarito, en Tecate, en Mexicali, sobre todo en el condado de San Diego, en cualquier parte donde nos esté escuchando, nos siga a través del internet. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, y desde luego para dar continuidad de manera especial a esa acción del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos conduce, que siempre está alentando nuestra vida, y por eso lo invocamos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, y todo de nuevo será creado y se renovará la faz de la tierra. Invocamos los dones del Espíritu Santo, su presencia, su fuerza y su luz. Y si tú en este momento nos estás escuchando de manera especial, no olvidemos la oración al Espíritu Santo, siempre necesaria en nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, permítanme hoy poder presentar también con ustedes algunos de los elementos que seguiremos de neumatología. De manera especial estaremos compartiendo con ustedes la acción rejuvenecedora del Espíritu según el obispo Irineo de León. Así que en ir siguiendo la formación de la neumatología, el acontecimiento que es fundamental, cercano también a nuestras vidas, en esta experiencia de la Iglesia palpable, en el cual el Espíritu Santo es una persona, como el Padre Jeff ha venido caminando con ustedes en este curso propiamente de formación, es el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II se viene a reafirmar
y también viene a aportarnos la teología que reflexiona en la persona del Espíritu Santo, como es la neumatología. Recordemos que el objetivo conciliar de renovar la iglesia, de ponerla al día y de rejuvenecerla. A propósito, porque este concepto también, lo tomo de José Luis Moreno, este autor que precisamente así titula su obra, que es La acción rejuvenecedora del Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, una tesis realmente importante, además interesante, porque ahonda, va hacia la profundidad de la acción del Espíritu Santo. Bueno, entonces en este ponerla al día, en esta actualización, por así decirlo, de la iglesia, de rejuvenecerla, se vivía también en el ambiente eclesial. En este contexto era normal que cuando la constitución dogmática sobre la iglesia abordara o hablara del Espíritu, aunque sea de manera concentrada, se mencione expresamente su función en orden a la renovación eclesial. Más aún que se busque algún texto patrístico como aval del necesario rejuvenecimiento de la iglesia que ilumine el texto del Vaticano II, de esta constitución sobre la iglesia, y sobre todo de este modo se protegía de las resistencias que suscitaba de algún sector de los padres conciliares la idea de la renovación con resonancias del principio protestante de Ecclesia semper reformanda. La iglesia siempre se reforma, ¿no? A este punto, el Papa Pablo VI sale al paso de estas preocupaciones, como lo dice el autor José Luis Moreno, lo cito, dice que el Papa Pablo VI sale al frente de estas preocupaciones en el discurso de apertura de la segunda sección del Concilio Vaticano II, y dice: si el concilio intenta una floreciente renovación de la iglesia, esa es una de sus tareas. Sin embargo, hay que evitar que alguien, ante lo que afirmamos y deseamos, piense que nos admitimos que se puede acusar a la Iglesia Católica en nuestro tiempo de haber traicionado la intención de su fundador en cuestiones fundamentales. Al contrario, señala el Papa Pablo VI, lo cito: el descubrimiento de su fidelidad esencial a Cristo nos llena de una gozosa y contenida alegría y nos da la valentía y el deseo de corregir los fallos propios de la debilidad humana. Y aquí continúo citando al Papa Pablo VI en su discurso sobre la segunda sesión del Concilio Vaticano II, diciendo: la renovación que pretende el concilio, por tanto, no ha de entenderse como una revolución en la vida de la Iglesia, ni una ruptura con sus tradiciones en lo que tiene de valiosas y venerables, sino más bien quiere apreciar esas tradiciones, despojarlas de sus formas caducas y defectuosas y hacerlas más auténticas y fecundas. Entonces, allí encontramos precisamente esta cita del Papa Pablo VI en cuanto se refiere a la acción rejuvenecedora del Espíritu Santo a partir de San Irineo de León, que va a desglosar también esta cuestión. Esta solución es facilitada gracias a un pasaje de San Irineo, que la primera redacción trae textualmente en nota, aunque en la redacción definitiva quedaría solo como una referencia, que es la Lumen Gentium 4. El Espíritu Santo, con la fuerza del Evangelio, rejuvenece la iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Y manda una nota ahí en el texto conciliar en Lumen Gentium 4, en efecto,
Prosigue la cita: el espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven, a propósito de que ya el próximo domingo estaremos celebrando el primer domingo del Adviento. Esta nota que les decía, que está el Espíritu Santo con la fuerza del Evangelio, rejuvenece a la iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Esta nota a pie de página hace referencia a San Irineo de León en su obra Adversus Hereses, en el tercer capítulo, nota 24:1. En la redacción primera de este pasaje, en abril de 1963, se traía la cita textual de Irineo, de este padre de la iglesia, y sobre todo el texto de la redacción estaba citando precisamente cómo el Espíritu Santo siempre custodia, pero además es el que contribuye al rejuvenecimiento de la iglesia, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el texto enmendado en septiembre de 1964 suprime la cita y deja solo la referencia, quedándose como será en la redacción definitiva. No obstante, los redactores siguen teniendo presente el texto de San Irineo, que lo vuelven a mencionar en la explicación que dan de la nueva alusión a la renovación de la iglesia en Lumen Gentium 9. Sobre todo, cuando dice en el texto enmendado, se añade esta frase: la iglesia permanece como esposa digna de su Señor y se renueva sin cesar por la acción del Espíritu Santo. Se renueva sin cesar por la acción del Espíritu Santo. Y la relación explica: por último, algunos quisieron una indicación sobre la renovación de la iglesia. Eso se expresa ya aludiendo al texto de San Irineo, Adversus Hereses, en el capítulo 3. Ese texto se cita más ampliamente en el número 4 de Lumen Gentium. Por lo tanto, aunque el texto conciliar remite a Irineo, su brevedad no le permite poner de relieve, por así decir, la hondura teológica, neumatológica y la riqueza de contenidos que el obispo de León atribuye a la acción rejuvenecedora del espíritu. Por lo tanto, es interesante poder entrar a ver este texto que es de San Irineo de León, que precisamente nos habla sobre este rejuvenecimiento de la iglesia. El texto, citándolo textualmente, que se toma, que es la reconstrucción del texto propuesto por este autor, Sagnart, Sources 34, y cita las páginas en este punto. Dice: guardamos celosamente la fe recibida de la iglesia, fe que como un depósito de gran valor colocado en un buen recipiente, rejuvenece siempre bajo la acción del Espíritu de Dios y hace rejuvenecer al mismo recipiente en que se halla depositada. Queridos hermanos, estamos aquí en Neumatología. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Gracias por su voto de confianza y desde luego le invitamos para que se una a nuestra red de oración por este apostolado a través de los medios como es Koinonia Radio. Hoy estamos platicando y siguiendo en la línea de formación en Neumatología, de manera especial sobre el rejuvenecimiento de la iglesia a partir del Espíritu Santo en uno de los padres de la iglesia, San Irineo de León. Regresamos en un momento, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50.
¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Coinonía Radio. Coinonía Radio. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, en esta noche, saludándolos a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos. De manera especial, un cordial saludo de parte de Padre Jeff, y para mí es un privilegio, como lo decía al inicio, poder continuar en esta formación de manera especial en la neumatología. Estamos aquí en este programa dedicado a la formación, a la profundización, como lo dice nuestra cortinilla de entrada, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y bueno, estamos platicando y también profundizando sobre el Espíritu Santo rejuvenece a la Iglesia, de Irineo al Vaticano II. Citando este texto de San Irineo de León, cuando habla de cómo el Espíritu Santo rejuvenece a la Iglesia, decíamos, lo citamos: guardamos celosamente la fe recibida de la Iglesia, fe que como un depósito, un líquido de gran valor, colocado en un buen recipiente, rejuvenece siempre bajo la acción del Espíritu de Dios y hace rejuvenecer al mismo recipiente en que se halla depositada. A la Iglesia se le ha confiado este don de Dios, Juan 4:10, como el aliento a la obra modelada en Génesis capítulo 2, verso 7, a fin de que tenga vida todos los miembros que la reciben. En ella está depositada la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, prenda de incorrupción. Citando a la carta de Efesios, capítulo 1, verso 14, confirmación de nuestra fe y escala de subida a Dios, porque en la Iglesia se dice, puso Dios apóstoles, profetas, doctores, 1 Corintios 12, 28, y toda la demás actividad del Espíritu. Los que no se adhieren a la Iglesia no participan del Espíritu, sino que se privan a sí mismos de la vida por la falsa doctrina y por sus malas obras. Porque donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde esté el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia, pues el Espíritu es la verdad. 1 Juan, capítulo 5, verso 6. Por lo tanto, quienes no participan de él, ni se nutren de los pechos de la madre para la vida, dice San Irineo, ni disfrutan de la fuente limpísima que emana del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 7 de los versos 37-38, vean cómo nutre esta cita precisamente de San Irineo, en la cual habla de este rejuvenecer, de esta reconstrucción del texto que nos da este autor, Sagnart, ¿sí? Sauces 34, de este texto de San Irineo, nos habla de cómo el texto mismo de San Irineo está nutrido por una abundancia de referencias bíblicas. Por lo tanto, dice,
quien no se nutre de los pechos de la madre para la vida, ni disfrutan de la fuente limpísima que emana del cuerpo de Cristo, se excavan cisternas agrietadas, Jeremías 2:13, de pozos de tierra, y beben agua pútrida de un cenagal, puesto que huye de la fe de la iglesia para no ser desenmascarados, y rechazan al Espíritu para no ser instruidos. Dice San Irineo, la cita es de él. Con este texto, Irineo concluye la siguiente argumentación: han quedado desenmascaradas y reducidas a la nada las elucubraciones de herejes. En este caso era el ambiente propio de los gnósticos. Por el contrario, la fe predicada por la Iglesia, que afirma un único Dios creador y la encarnación de su Hijo para salvar y recapitular su propia creación, permanece firme, constante y siempre igual. Las razones por qué la Iglesia tiene el Espíritu Santo, que la vivifica y que hace que la fe no se deteriore. O sea, precisamente ayer estábamos concluyendo ya el año de la fe, y cómo la línea que el Papa emérito Benedicto XVI nos invitaba también a asumir en este año que ha concluido. Repasemos la cita de esta argumentación de José Luis Moreno, diciendo: la razón es porque la Iglesia tiene el Espíritu Santo, que la vivifica y que hace, el Espíritu Santo hace que la fe no se deteriore. Entonces, cuando vemos deteriorada, cuando descubrimos, cuando contemplamos, cuando profundizamos la fe deteriorada, entonces algo está ocurriendo en nuestra relación, en la experiencia de docilidad al Espíritu Santo. Sino que se mantenga siempre idéntica, siempre joven, haciendo así que la misma Iglesia se mantenga siempre rejuvenecida y firme en su misma enseñanza. Cuando este autor, José Luis Moreno, está interpretando también el texto de San Irineo, nos habla de que cuando en la presencia del Espíritu Santo, esta identidad es también rejuvenecer, pero rejuvenecer manteniéndose firmes en la misma enseñanza. A veces esta experiencia de rejuvenecimiento que experimenta la Iglesia, no es que la Iglesia se moderniza, sino la Iglesia se actualiza aprovechando los medios, los instrumentos, los signos, los símbolos, traduciendo como también nos habla el documento de Aparecida, traducir la fe a los contemporáneos, a este tiempo real, en este momento, en esta sociedad en la cual estamos viviendo, en la cual estamos también experimentando la experiencia de la fe. Así el obispo de León encuentra expresada la capacidad rejuvenecedora del Espíritu en varios textos y temas bíblicos. Anote, tome nota ahorita. Así que, queridos hermanos y hermanas, estamos compartiendo con ustedes este tema neumatológico fundamental, como es el Espíritu Santo rejuvenece a la Iglesia, de manera especial en el Concilio Vaticano II, y siguiendo la reflexión de José Luis Moreno a partir de San Irineo de León. Por lo tanto, este rejuvenecimiento para el obispo de León, para Irineo, esta capacidad rejuvenecedora del Espíritu, se encuentra, por ejemplo, el Espíritu es en la Iglesia lo que el aliento, aspiratio, soplado por Dios sobre el hombre de barro, que lo hace un ser vivo. En Génesis capítulo 2, verso 7, este aliento de vida, flatus vitae, ¿sí? Como lo llama otras veces Irineo, es el alma, ¿sí? A los comentarios a Irineo, en estas obras, sobre todo al Génesis capítulo 2, versículo 7, en Adversus Hereses,
capítulo 2 y también en el capítulo 3, así como en la explicación que da este autor Orbe, Antropología de San Irineo, y la teología de San Irineo también es importante. El obispo de León encuentra expresada la capacidad rejuvenecedora del Espíritu Santo en textos y temas bíblicos. Por ejemplo, en esta experiencia del aliento. El Espíritu es en la iglesia lo que el aliento soplado por Dios sobre aquel hombre de barro. Esa es la función que tiene el Espíritu vivificante en la iglesia. Vivificar a todos los miembros del cuerpo de la iglesia. Nos encontramos aquí con el primer testimonio patrístico de la doctrina del Espíritu como alma de la iglesia. Esto es realmente muy importante para la comprensión de la neumatología en el Concilio Vaticano II y en la dinámica de la iglesia. El alma de la iglesia, el Espíritu como el alma de la iglesia, un tema que tendrá mucho éxito en los escritores cristianos y en el mismo magisterio eclesiástico. Por ejemplo, además de los textos citados, está Lumen Gentium 7 con la nota 8. Entonces, es muy importante cómo San Irineo nos va dando va encontrando expresada la capacidad rejuvenecedora a partir de textos y temas bíblicos como el aliento en Génesis capítulo 2, verso 7. Es el aliento de vida, ¿sí? Le llama flautus vitae, ¿sí? Como lo llama otras veces Irineo, es en definitiva el alma. Otro texto que expresa es el Espíritu es prenda de incorrupción, arra incorruptele, ¿sí? Con esta expresión alude a Efesios capítulo 1 versículo 14, donde se llama al Espíritu prenda de nuestra herencia. Esa arra incorruptela, ¿sí?, es importante para Irineo en este rejuvenecimiento de la iglesia a partir del Espíritu Santo, y cómo esos elementos son fundamentales en las discusiones del Concilio Vaticano II. El Espíritu que es prenda de incorrupción. Por lo tanto, Irineo gusta de llamar a la herencia de la vida eterna incorrupción, porque es llegar a alcanzar la inmortalidad, la semejanza con Dios, es decir, la divinización, como él mismo nos lo hace ver. Al regresar, continuamos aquí, estamos en Neumatología, en esta ya mañana de martes, aquí ya pasado de la medianoche, acompañándolos, ánimo, y sobre todo regresamos en un momento, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Gracias por inspiración del Espíritu Santo y por el apoyo incondicional del presbítero Jeffrey David, fundador de la comunidad Koinonia. Felicidades, comunidad Koinonia. 5 años viviendo los preceptos evangélicos y el anuncio de la buena nueva. Muchas gracias. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu.
Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, en esta noche, aquí a través de Koinonia Radio. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del internet, a través de los medios de comunicación y sobre todo a todos aquellos que en este momento estén en sus automóviles, se dirijan hacia algún lugar de la ciudad o también vengan de alguna parte de esta bella tierra de Baja California, o nos estén sintonizando también en estas horas de la noche. Gracias por acompañarnos y sobre todo por enriquecer también con su presencia, con su oración a través de las ondas hercianas esta experiencia de camino y sobre todo de formación, como lo hacemos aquí en Koinonia Radio. Bueno, estamos compartiendo con ustedes el Espíritu Santo rejuvenece a la Iglesia, algunos elementos de San Irineo de León y la cuestión del Vaticano II. Decíamos que a Irineo le gustaba de llamar a la herencia de la vida eterna incorrupción, porque es llegar a alcanzar la inmortalidad, la semejanza con Dios, es decir, la divinización. Por el Espíritu Santo se nos dan ya esas arras, la prenda, la parte anticipada como fianza de la plenitud que luego se nos regalará. Así el hombre tiene ya el fundamento de la incorrupción definitiva y se va preparando y acostumbrando a la visión de Dios que es su vida. Precisamente el tema lo señala el mismo Irineo de León en su obra Adversus Hereses, que explica el mismo tema. Cito a San Irineo: al presente recibimos de su espíritu una partecilla que nos disponga y prepare a la incorrupción, habituándonos poco a poco a captar y sostener la vista de Dios. Es lo que el apóstol en la carta a los Efesios llamó arras, a saber, una porción del honor que nos ha prometido Dios. Esta prenda, por habitar en nosotros, nos hace ya espirituales y lo mortal es absorbido por la inmortalidad. También existe un comentario de Orbe, de este teólogo, Teología de San Irineo, en el capítulo 1, en el tomo 1, que nos da o data esta edición de 1985. Por lo tanto, el verdadero principio de juventud es el espíritu que proporciona ese elemento. Aquí está el verdadero elixir de juventud, dice nuestro autor José Luis Moreno en esta tesis, sobre todo porque el Espíritu Santo es aquel que da el conocimiento de Dios, por el que comenzamos ya a tener un anticipo de la visión plena. Es el que renueva efectivamente al hombre, haciéndole pasar del estado del hombre que se envejece y se corrompe al del hombre nuevo, al que rejuvenece y adquiere la incorrupción, como se cita y lo explica el mismo San Irineos en su obra, recogiendo el tema paulino del hombre viejo, hombre nuevo, y afirmando que el Espíritu da vida y juventud a la carne. El apóstol confesaba que el vivir en la carne es fruto de obra en Filipenses 1:22. Ahora bien, fruto del Espíritu que obra es la salvación de la carne. ¿Qué otro fruto visible ofrece el Espíritu invisible sino llevar la carne a madurez y hacerla capaz de incorrupción? Pues el vivir en la carne es para mí fruto de obra. Cuando decía despojémonos del hombre viejo con sus obras en Colosenses capítulo 3 versículo 9, ciertamente no despreciaba la sustancia de la carne, sino que manifestaba el despojo de nuestro primer régimen de vida que se envejece y corrompe. Y por eso añadió, y vistiendo el nuevo hombre,
aquel que se renueva en conocimiento a imagen del que lo creó, Colosenses 3:10, al decir, pues, el que se renueva en conocimiento, demostró cómo aquel mismo hombre, que antes estaba en ignorancia, sin conocer a Dios, se renueva mediante el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios renueva efectivamente al hombre. Y al decir a imagen del que lo creó, daba a entender la recapitulación del hombre hecho en el principio a imagen de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27. Este pasaje, con la teología de la salus carnis y la oposición ireniana a los gnósticos, ha sido profundamente comentado por este autor Orbe, este gran profesor también teólogo, en su compendio de teología, sobre todo en Adversarios Anónimos de la Salus Carnis en Gregorianum 60, en esta recopilación, en esta obra que saca artículos sobre estos textos patrísticos y sus estudiosos. Así que recordemos también otro elemento que nos da San Irineo de León, es el espíritu, es la escala de subida a Dios. Este es otro de los elementos que él nos da para poder encontrar cómo encuentra capacidades rejuvenecedoras del espíritu en varios temas y textos bíblicos. Irineo gusta de llamar, como decíamos, a la herencia de la vida eterna incorrupción, pero también en un tercer elemento, el espíritu es escala de subida a Dios. Sin duda, esta evoca la escala del sueño de Jacob en Génesis capítulo 28, versículo 12. ¿Qué tiene que ver el espíritu con la escala? Y en este contexto, todo hace suponer que veladamente está aludiendo al tema del crecimiento, que es un elemento importante en esta experiencia que nos habla de la cuestión de rejuvenecer a la iglesia y que va escalando, se eleva a Dios, una especie de ascensión, no solamente un peregrinar terreno, sino también se va vistiendo de esa experiencia de hombre nuevo que va siendo elevado. Y por lo tanto el espíritu, como escala de subida a Dios, eleva, nos muestra el estupor, la belleza de la iglesia también, que la rejuvenece, como un ir creciendo. Por eso imagen de San Irineo que encuentra en Génesis 28, 12, que es la escala del sueño de Jacob. Así también va este rejuvenecer de la iglesia a través del Espíritu Santo, va teniendo una experiencia de crecimiento, va teniendo una experiencia que va creciendo, que se va llenando, que se va fortaleciendo, que va en aumento, porque su destino, peregrinos en la tierra, pero con destino de ser peregrinos en la eternidad. Y por lo tanto, el autor del que estamos tomando este elemento, José Luis Moreno, habla de esta acción rejuvenecedora del espíritu. Y en esta renovación del Concilio Vaticano II, también era importante hacer resonar continuamente en el aula conciliar, y sobre todo la necesidad de ese rejuvenecer. Después ya le llamarán la primavera también, pero no se nos olvide el invierno que vivieron los padres conciliares también al momento de preguntarse en el aula sinodal la experiencia de qué es la iglesia, qué dice la iglesia de ella misma, qué está diciendo, qué puede decir la iglesia de sí misma. Por lo tanto, la iglesia necesitada de purificación, de conversión y de renovación continua, por ejemplo en Lumen Gentium 8, Gaudium et Spes en el número 21,
Unitatis Redintegratio, en el número 4, se trata de una renovación sobre todo interior. Y esta solo puede ser posible a través de esa docilidad a la experiencia del Espíritu Santo, que afecta expresamente a la vida de los sacerdotes, por ejemplo, a la vida religiosa, al compromiso de todos los cristianos en la responsabilidad misionera. Esta renovación a la que contribuye una buena educación cristiana es el mejor remedio contra el ateísmo y hace que la Iglesia se convierta en fermento y alma de la sociedad humana, que también se debe renovar en Cristo. Hermanos, estamos compartiendo con ustedes neumatología en esta noche aquí en Koinonia Radio, mandándoles un cordial saludo, uniéndonos en sus oraciones por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que también piden sus oraciones en comunión y en fraternidad. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por permitirnos acompañarlos en estas horas de la noche. Un saludo de parte de Padre Jeff. Y también, si en este momento te encuentras con una situación difícil, compleja, a veces hasta sin poder dormir, bueno, te invito a que invoques el Espíritu Santo, a que puedas decirle: ven, Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos, dame tu luz, dame tus dones, ayúdame a descansar, ayúdame a confiar, fortalece mi fe, fortalece mi vida. Y bueno, regresamos en un momento, no se vayan, estamos en neumatología, hablando sobre la presencia del Espíritu Santo como aquel que rejuvenece a la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Regresamos en un momento, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso, queridos hermanos y hermanas, en esta noche ya también de martes. Le enviamos un cordial saludo. Gracias por sintonizarnos aquí a través de Koinonia Radio. Para mí es un gusto poder acompañarlos y sobre todo continuar profundizando las líneas importantísimas de la neumatología. En esta noche estamos hablando sobre el Espíritu Santo, cómo rejuvenece a la Iglesia en el pensamiento, en la visión, de una manera muy panorámica. Faltaría mucho para profundizar sobre San Irineo de León y la cuestión del Vaticano II. Y cuando la Iglesia se interroga a sí misma en el Vaticano II, esta experiencia que vivieron los padres conciliares sobre la cuestión de una Iglesia que tenía que cuestionarse, que tenía que preguntarse por su propia identidad, que tenía que hablar de sí misma, porque en ella habita Cristo, fundada por Cristo, pero también no solo llamada a responder a un contexto histórico, a un contexto social, económico, político, ideológico, en el cual
en los años 60 se encontraba el Vaticano II, sino por el contrario, el Vaticano II responde, como nos lo confirmaba a 50 años del concilio, también uno de los grandes protagonistas y sobrevivientes, que es el Papa emérito, Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, decía, es un movimiento del espíritu, una renovación del espíritu, y hoy muchas veces le tenemos cierta distancia a la expresión de renovación. Sin embargo, la encontramos precisamente en los textos conciliares. No es un concepto peyorativo o solamente monopolizado por una comunidad, por una expresión, por una forma de vivir un carisma. La renovación va mucho más allá de ser un concepto o una experiencia que se apropia nada más una comunidad, por ejemplo, o una expresión muy limitada. La renovación es identidad, es acción misma del Espíritu Santo, como lo encontramos a lo largo de la neumatología. Por lo tanto, al preguntarse desde ese flujo, desde ese soplo del Espíritu Santo, como veíamos a través de Irineo de Lyon, la Iglesia también tiene que rejuvenecer su rostro para responder mejor al plan de su fundador, es decir, la docilidad al Espíritu, lo que decía el Papa emérito. En el aula conciliar realmente se experimentó no solo el rescate, por así decirlo, de la presencia del Espíritu Santo en un acontecimiento eclesial, y abundar sobre todo los teólogos que en ese momento eran importantes, Yves Congar, Chenu y algunos otros, que insistían sobre todo en esta cuestión, una línea, un sector muy importante que cuestionaba también la presencia de por qué se tenía que hablar del Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, eran también los que participaban de los obispos orientales. Y entonces, o los teólogos en la visión de la Iglesia oriental, insistían en esta perspectiva neumatológica, y por lo tanto la Iglesia es la verdadera juventud del mundo, porque posee lo que constituye la fuerza y el encanto de ese rejuvenecimiento, la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y partir de nuevo hacia nuevas conquistas. Y esto es muy importante, porque precisamente esa presencia del Espíritu Santo no queda como un spray que se difumina y que solo deja un aroma, sino era un movimiento, estaba provocando algo, estaba sucediendo algo dentro de este acontecimiento, no solo histórico, sino eclesial, de comunión, de presencia, de una experiencia que meditaba internamente quién es la Iglesia, a dónde va la Iglesia, qué busca la Iglesia, pero iluminados por el Espíritu Santo. Y de manera constante en el concilio se presenta la renovación vinculada al Espíritu Santo. Esto es sumamente importante. En el Concilio Vaticano II se presenta con una constante la renovación, como le llama Irineo de Lyon, el rejuvenecer de la Iglesia, va unida al Espíritu Santo, va vinculada al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lumen Gentium 7, 9, 12, en estos números, ahí aparece precisamente estos textos conciliares que nos hablan y nos dan referencia de esta unión entre cuando se habla de renovación, la Iglesia que debe renovarse, ¿sí? No modernizarse. Va mucho más allá que una modernización, porque después de una modernización viene otra, y otra, y otra, y es una cuestión de no acabar. Y ya en la iluminación que estábamos siguiendo de San Irineo nos decía, en realidad el fondo permanece, la fidelidad, como él mismo lo decía, que esta experiencia de fidelidad, dice,
que es fundamental. Guardamos celosamente la fe recibida de la iglesia, fe que como en un depósito líquido, o sea, como un líquido que se deposita en algo de gran valor, colocado en un buen recipiente, rejuvenece siempre bajo la acción del Espíritu de Dios y hace rejuvenecer al mismo recipiente que se halla en ella depositado, como nos decía San Irineo de Lyon. Por lo tanto, el concilio presenta esta relación, esta unión entre la renovación, el rejuvenecimiento de la iglesia vinculado al Espíritu Santo. O en Gaudium et Spes, por ejemplo, este documento, ¿sí? Que en el capítulo, en el número 21, en el número 26, también aparece este sentido vinculado del Espíritu Santo con la renovación, y en diversos sentidos que se van o se pueden encontrar en el Concilio Vaticano II, como esta transversalidad del Espíritu Santo atraviesa esta línea neumatológica. Realmente hay una línea neumatológica, una vena neumatológica que va también dando sentido y continuidad. Hoy se habla mucho en el Vaticano II, sobre todo los expertos hablan de esta famosa hermenéutica de la continuidad, no de la descontinuidad. No hay una ruptura, y precisamente el tema del neumatológico es el que nos posibilita, por así decirlo, y es un elemento fundamental para comprender cómo el Concilio Vaticano II es una continuidad, no es una ruptura. ¿Por qué? Porque ese rejuvenecer, ese renovarse de la iglesia viene dado a través de la docilidad al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el que continúa. No podemos decir, es que aquí rompe y por lo tanto aquí sí estaba y aquí no, aquí sí ilumina y acá no ilumina. Decía el mismo texto de Génesis, nos dice, el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, va donde quiera y sopla donde quiere. Entonces, ahí está la experiencia profunda de la persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, en la cuestión de rejuvenecer a la iglesia en el pensamiento de San Irineo de Lyon. Queridos hermanos, estamos llegando casi ya al final de nuestro programa en estas horas de la noche. Los invitamos para que juntos invoquemos, le demos gracias al Espíritu del Señor, que llena siempre de luz la faz de la tierra, que nos prepare en esta semana también, que nos disponga en nuestro interior, porque vamos a entrar también a este nuevo año litúrgico en el cual queremos caminar con Jesús, queremos ver su advenimiento, su venida y estar dispuestos. El día de ayer celebrábamos a Cristo Rey y vamos a introducirnos al tiempo del Adviento, preparados por el Espíritu que desciende sobre nuestra vida, sobre todo en la experiencia orante, la experiencia de la oración, presencia del Espíritu, esa oración que no solo pide, sino que agradece, esa oración discreta, esa oración en la vida cotidiana que nos va preparando, que nos va alentando. Desde luego agradecemos su colaboración, su presencia y sobre todo su oración por nosotros. Un saludo de parte de Padre Jeff y también un saludo grato a todos los que hacen posible que lleguemos hasta ahí, hasta donde está usted en estas horas de la noche, y sobre todo a nuestro equipo técnico que durante la noche tiene que también colaborar con este servicio para llegar a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, bendiciones. Que el Espíritu Santo nos disponga, nos aliente y que nos dé su calor si hay esas experiencias de frustración, de dolor, de tristeza, de angustia, de enfermedad. Que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos anime, nos llene y nos dé siempre su paz y nos dé esos dones, ese fuego del amor que derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, los acompañe, los fortalezca, los anime y los llene sobre todo de su paz y de su bien. Que el Espíritu Santo continúe soplando sobre nosotros, alentándonos y animándonos, y sobre todo que continúe rejuveneciendo a la iglesia, y que eso sea la garantía
de descubrir una iglesia siempre fresca, siempre joven y sobre todo respondiendo a los desafíos actuales, pero a través del Espíritu Santo. Que continúe con nosotros, quédese aquí y sobre todo acompáñenos como siempre lo hace a través de Koinonia Radio. Para mí fue un gusto, Padre Israel Ángeles los saluda y recuerde endulzarse la vida con esos ricos chocolates que le ofrecemos aquí, que es Chocolate La Montaña. Que continúe en esta noche y que tenga un excelente martes. Dios los bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.